Dios es espíritu. Dios es espíritu y por lo mismo no lo podemos ver. El viento sopla donde quiere. Lo vemos. Vemos la evidencia de su poder, pero Él es espíritu. Dios no es materia corporal. Él no posee cuerpo físico. Dos implicaciones de esta verdad son: Dios no está limitado a las restricciones físicas que son comunes entre los hombres. Dios es visible y por lo tanto no debe ser delegado con imágenes hechas por las manos de los hombres. A veces las escrituras hablan de Dios como si poseyera un cuerpo físico. Hay referencias a sus brazos, espaldas, alientos, oídos, ojos, caras, pieles, dedos, etc. Como podemos explicar estas referencias a la luz de la verdad de Dios, que Dios es espíritu? En la teología, estas referencias son consideradas expresiones antropomórficas, que significa formas de hombre. En otras palabras, es Dios simplemente atribuyéndose a sí mismo las características humanas para comunicar una verdad acerca de sí mismo, de una manera que los hombres puedan comprender. Por ejemplo, tenemos aquí varios ejemplos, el hermano nos los da. La Biblia habla de las alas de Dios, de su pueblo y de su pueblo amparándose bajo la sombra de sus alas. Tiene las referencias aquí. Sería absurdo interpretar tales declaraciones literalmente. Dios es espíritu. ¿Y qué dice Juan? Capítulo 4, versículo 24. La palabra del Señor dice de esta forma: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Muchas veces cuando un pentecostés escucha esto piensa que está hablando en lenguas, ¿no? Muchas veces atribuyen simplemente la palabra espíritu acerca de hablar en lenguas, pero no significa tal cosa. Según las escrituras, ¿cómo debemos vivir a la luz de esta verdad si Dios es espíritu? Debemos adorar a Dios con sinceridad. En Juan, el pasaje que acabamos de leer, puede haber dos interpretaciones. Una de ellas es que debe ser con sinceridad, con la verdad. O de otra forma puede interpretarse que debe ser bajo la influencia del Espíritu Santo. Y pienso que es la más correcta. Una persona que no tiene el Espíritu Santo del Señor en él no tiene esa habilidad y esa capacidad de alabar y adorar al Señor. La referencia adorarle en verdad también tiene dos posibles implicaciones. Debemos adorar a Dios sinceramente, con integridad, pero también debemos adorar a Dios según la verdad, es decir, de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Y es por eso que es importante, hermanos, saber que lo que la Biblia enseña y cómo debemos adorar al Señor. Él no se complace con novillos o con la sangre de los cabritos. La Biblia nos dice exactamente, Samuel lo dijo, que Él se complace con obediencia. Debemos adorar al Señor de acuerdo a la verdad, a la integridad de la palabra de Dios y su voluntad. ¿Y dónde sabemos su palabra? Pues ¿dónde sabemos la verdad del Señor? En la palabra del Señor. Y por lo mismo, hermanos, que Dios es espíritu, nosotros no podemos decir que Él habita en este lugar. Muchas personas atribuyen el lugar como si fuera el lugar donde vive Dios, pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo, personalmente. Íbamos nosotros a la casa y una de mis hijas, parece que era la más chica, parece que Esther, le dijo a Miriam, me dijo: no, esa no es la casa de Dios, esa no es la iglesia. Hablando de la iglesia, nosotros somos la iglesia. Hablando acerca de ella misma. Pero tiene la idea correcta, ¿no? Los hombres son donde yace el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 17, versículo 24, la palabra del Señor dice de esta forma: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él no habita en ningún lugar, hermanos, en particular. Él habita en su pueblo.
ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara algo, pues es el que da a todos vida y aliento y a todas las cosas. La Biblia aquí claramente dice que Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él no habita en templos hechos por manos de los hombres, ni es honrado por las manos de los hombres. Es decir, nosotros no podemos honrar al Señor diciendo este es Dios, haciendo una figurilla y diciendo este es Dios, es la imagen de Dios. Es imposible. Dios no es honrado por las manos de los hombres, como si Él necesitara algo. Así que debemos nosotros evitar el pensar y decir, bueno, aquí es el lugar de la casa de Dios. La casa de Dios en Timoteo, cuando Pablo habla a Timoteo, está hablando acerca de la iglesia, está hablando acerca de las personas. Dice la Biblia ahí que para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y no está hablando acerca del edificio, está hablando acerca con los hermanos. ¿Cómo describen las Escrituras a Dios en Hechos 11:27, hermanos? ¿Cómo lo describe? Bueno, la Biblia dice aquí en es Hebreos 11:27, no es Hechos. ¿Cómo se describe a Dios en Hebreos 11:27? Bueno, la Biblia lo declara de esta forma: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién, al invisible. Por la fe podemos ver al invisible. En sí, dice la Biblia que nosotros estamos viendo al Señor cara a cara. Y cuando por la gracia del Señor venimos al Señor, el velo se nos quita y podemos ver al Señor claramente. Por la fe. Dice la Biblia aquí, por la fe él estaba viendo al invisible. No lo invisible, ¿sí? Sino al invisible. A Dios mismo. Así que Dios es espíritu. Y Dios es invisible. Si Dios es invisible, ¿cómo podemos explicar los pasajes de las Escrituras donde parece que Él se revela a sí mismo en forma visible? Para contestar primero debemos entender dos principios de la interpretación bíblica. Primero, la Biblia no se contradice a sí misma, eso es claro. Si es un autor, Él no se va a contradecir a sí mismo. Segundo, los pasajes de las Escrituras que son difíciles de interpretar con certeza deben de ser interpretados a la luz de aquellos pasajes cuya interpretación es clara. La Escritura claramente declara que Dios es invisible. Por eso, las apariencias visibles de Dios en las Escrituras, con la expresión de la encarnación del Hijo, con la excepción, de la encarnación del Hijo de Dios, deben de ser interpretadas como visiones. Representaciones simbólicas de una realidad espiritual. Ezequiel nos dice que los cielos se abrieron, vi una visión de Dios, versículo 28, el profeta resume, estas visiones son como una visión de la semejanza de la gloria de Dios. Daniel también en capítulo 7 nos dice lo mismo, y en Lucas 3:22 la Biblia nos habla acerca de que el Señor se bautizó y vino, el Espíritu descendió como paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, pero son representaciones que nos ayudan a entender y son simbólicas. ¿Qué afirman las siguientes escrituras acerca de Dios y la especial acerca de su invisibilidad? Bueno, tenía aquí varios versículos, así que los vamos a leer. En 1 Timoteo 1:17. En 1 Timoteo 1:17, su invisibilidad significa que nadie lo puede ver. Por tanto, al Rey de los siglos, no de los años, sino de los siglos, inmortal, es decir, no muere, no, invisible, nadie lo puede ver, al único y sabio Dios, solamente hay uno, sea honra y gloria por los siglos de los siglos, amén. 1 Timoteo 1:17 habla acerca de su inmortalidad, que es Rey de los siglos. Él es el único sabio Dios y Él es invisible, y a Él se le debe de dar la honra por los siglos de los siglos, amén. Él es digno de toda nuestra honra, Él es digno de nuestra obediencia, Él es digno de nuestro honor.
fuera pecado si no lo dijera él así. No hay nadie más sublime que él en el universo. Y cualquier cosa, escucha bien, cualquier cosa que tú pongas delante de él como Dios, no se compara a su gloria. Es por eso es que es pecado poner cualquier otra cosa delante del Señor. Cualquier otra cosa que pongamos delante de él es pecado porque no se compara a la gloria de Dios. En 1 Timoteo 6, 15 y 16, la palabra del Señor dice de esta forma: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de los reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Inmortalidad. Una luz que el hombre no puede entrar ahí. Los pensamientos del hombre son tan cortos acerca de Dios. Es por eso, escuche bien, es pecado pensar de Dios fuera de lo que la Biblia nos enseña. El crear a Dios en nuestra propia imagen, el crear a Dios en nuestra imaginación. Tenemos la palabra del Señor, tenemos al Señor Jesucristo, Él es el que revela al Padre. ¿Ok? Si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que conocer al Señor Jesucristo. Y cualquier persona, sea la persona más erudita, si tiene una idea errónea que contradice a la Biblia, esa persona no tiene en su mente a Dios, tiene una imaginación de Él y no es la verdad. La Biblia dice que es una luz inaccesible, Él habita en una luz inaccesible, pero gloria al Señor que tenemos ciertas cosas que nos ha dicho para nuestro bienestar aquí en la palabra del Señor, y Él nos enseña quién es Él en la Biblia. Ahora, hay unas cosas que el Señor nos dice acerca de Él mismo, y para ellas tenemos que dejarlas en paz. No es mi problema. Mi problema es qué hago con lo que yo sé de Él en su palabra y en la revelación que me da en su palabra. En la pregunta 5, el hermano menciona eso, según Deuteronomio 4, 11 y 12, 15 y 16, cómo debemos vivir a la luz de la invisibilidad de Dios. Déjenme leer el pasaje. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte. El monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nubes y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros del medio del fuego, y oíste la voz y su palabra, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Ahora, el hermano nos da esos versículos a la luz de la Escritura, cómo nosotros debemos de vivir en esto. También nos da en versículo 15, Deuteronomio 4, 15. Vamos a leer Deuteronomio 4, 15 y 16. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escritura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Este es Dios. Ya la gente no pone ese es Diosito, dicen, Diosito. Y a veces tenemos también la gente que pone la imagen de Jesús, según ellos, ¿no? Un joven barbón, muy apuesto a la persona. Pero sabe usted que lo que dice Isaías, dice que él no tenía apariencia de atracción. Los hombres lo veían y dicen, esa es simplemente otra persona. Pero hermanos, no debemos tener eso nosotros. Nosotros no nos doblegamos a ninguna cruz física, hablando acerca de una cruz física. Dice aquí la Biblia es clara, dice que no nos debemos de corromper, ni hagamos para vosotros una estructura, una imagen, una figura, cualquiera que sea del Señor. Y a la luz de estos versículos, cualquier persona que haga esto está
en contra de la directa palabra del Señor. Es claro esto. Cuando Dios dice que es espíritu, no se puede ver, pero a la misma vez dice que tiene existencia, es inmortal. Dios es espíritu. Y también dice aquí la pregunta número 6, Dios es inmaterial e invisible. Entonces, ¿cómo podemos conocer a tal Dios según las siguientes escrituras? ¿Cómo se ha revelado Dios en sí mismo a los hombres? Ahora, déjeme darle un ejemplo. Hoy en día tenemos estas ideas de las personas van a la iglesia y dicen, quiero sentir a Dios. ¿Sí? Van y quieren sentirlo, dicen, quieren sentirlo y basan lo que Dios es en sus sentimientos. Eso, hermanos, es incorrecto, porque el mismo diablo te puede hacer sentirte a ti bien acerca de una mentira. Nosotros no nos basamos en lo que sentimos, sino lo que la Biblia dice en la revelación bíblica. Aquí la pregunta es, ¿cómo se ha revelado Dios a sí mismo a los hombres? Vamos a ver esto. En Juan capítulo 6, versículo 46, la palabra del Señor dice esto. Juan 6, 46. ¿Cómo Dios se ha revelado? No que alguno haya visto al Padre, hablando del Señor, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Quién ha visto al Padre? Nadie lo ha visto. ¿Quién nos puede decir quién es, cómo es Dios? Solamente el que lo ha visto. ¿Y quién lo ha visto? El Señor Jesucristo. Él en verdad puede revelar quién es Él. Es como si alguien hubiera ido a una nación extraña y ninguno de ellos han visto ni un carro. Y allá el hombre está platicando qué es un carro, qué es un vehículo. Bueno, es esto, dos. Oye, eso es muy extraño eso. Así es. Pero nunca lo he visto. Eso puede ser increíble. Bueno, puede ser increíble para ti porque nunca lo has visto. En tu mente no ha entrado en verdad lo que es esto. Es una mala ejemplo. Pero la idea es esta, hermanos. El Señor vino. Él es el único que ha visto al Padre. Él es el único que en verdad puede decirnos cómo es el Padre. No nuestros sentimientos, ¿sí? No nuestros padres, ¿ok? En sus imaginaciones. Es el Señor Jesucristo, solamente. Si nadie ha visto a Dios, el Padre excepto el Hijo, ¿cómo se ha hecho conocer o conocido a sí mismo el Padre a los hombres? ¿Cómo podemos entender quién es Dios? ¿Quién puede explicarnos tales cosas? ¿Qué nos enseña Juan 1:18? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Quién nos puede enseñar quién es Dios? La palabra del Señor dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Queremos conocer a Dios? La única forma de conocer a Dios no es por las experiencias, que hoy en día es mucho eso. Es más, déjeme decirle algo. Si la experiencia es más atractiva que la Biblia, vamos con las experiencias. Pero la Biblia dice aquí que el Hijo le ha dado a conocer. El Hijo es el que ha visto al Padre. Él le ha dado a conocer. Según las Escrituras, ¿por qué Jesús es el único calificado para revelar a Dios, el Padre, a los hombres? Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Vamos a Colosenses 1:15. La palabra del Señor dice en Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios, hablando del Hijo. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cuando vamos al Carmelito, Nuevo León, ya hace mucho tiempo, cuando estaba más chico, tenía la edad aproximadamente de Lidia, pero cuando me veían a mí, decían ellos,
Decía la gente ahí, los familiares. Y el Canelito de Nuevo León simplemente todos son familiares ahí. Primos, tíos, y etcétera. Íbamos a una casa y nos decían, oh, tú eres de Lilia. ¿Cómo sabían eso? Pues me parezco a ella. Hay en cierta forma un parecer, ¿no? No soy la imagen de mi madre, pero tengo algo de ella. Pero el Señor, miren lo que dice la Biblia, Colosenses dice aquí que Él es la imagen del Dios invisible. Él en verdad es la imagen del Dios invisible. Y después vamos a ver en el siguiente estudio acerca de la voluntad de Dios, vamos a ver por qué Dios y Jesucristo no pueden ser la misma persona. Pero la Biblia dice aquí que es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Que es acerca de Juan 14:9. Juan 14:9, la palabra del Señor dice esto: Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstrame al Padre? El Señor claramente dice a Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Me has visto a mí? Tanto tiempo que he estado con ustedes y tú me has visto a mí, has visto al Padre. Ahora déjeme hacer una pregunta. La gente dice, es que Jesucristo nunca Él dijo que era Dios. Aquí está. Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dios también no solamente es invisible, pero Dios es personal. Y gloria al Señor por eso. Yo la verdad, mi mente muchas veces corre alrededor de estos pensamientos, porque siendo un Dios tan enorme, crear el universo, miles y miles, millones de estrellas, un poder enorme, glorioso, Él en sí mismo, y Él desea tener una relación conmigo y contigo. Una de las verdades más importantes de las Escrituras es que Dios no es una fuerza impersonal, moviendo el universo sin razón o propósito. Tampoco es un poder caprichoso que fríamente manipula a su creación haciendo su propósito egoísta. La Escritura nos enseña que Dios es una persona quien es consciente de su propia existencia, quien posee intelecto y una voluntad, quien es capaz de tener una relación personal con el hombre. Y eso es glorioso. Eso es verdaderamente glorioso. Pensar en que Dios puede tener una relación conmigo y yo puedo tener una relación con el Señor. Y eso es la salvación, ¿sabe usted? Eso es la vida eterna. Conocerle a Él. Que Dios es consciente. La Biblia nos dice que Dios es consciente de su propia existencia. Eso se revela claramente en las Escrituras. ¿Cómo se refiere a sí mismo Dios en Éxodo 3:14? Déjeme leérselo. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Esta declaración es una afirmación poderosa de que Dios reconoce su propia existencia como una persona. Él sabe quién es Él. La Escritura no solo nos enseña que Dios es consciente de su propia existencia, sino que también es consciente de su individualidad. Él es distinto a todos los demás personas y cosas. Según las Escrituras, ¿qué declara Dios acerca de su propia y única existencia aparte de todas las demás personas y cosas? Vamos a ver esto. Vamos a estar es en Isaías 45:21. Yo fui y puse todos los versículos los puse aquí en las páginas para no estar leyendo en las Biblias, para leerlos y ser un poco más rápido en esto.
Dice la Biblia aquí en el versículo 21, proclamad, hacerlos acercarse y entren todos con consulta. ¿Quién hizo ir desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. ¿Quién ha dicho todas las cosas del principio? ¿Quién ha dicho y quién no hará? La respuesta ahí: no hay más Dios que yo. En el versículo 25 también tenemos este pasaje en Isaías 40:25. Tenemos esta pregunta: ¿a qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el santo. No tiene nadie la capacidad de ser como Él. No se puede uno compararlo porque no hay otro como Él. Cada una de estas declaraciones comprueba que Dios es una persona distinta, independiente de todas las cosas. Ahora, entendemos eso, hermanos, que Dios posee un intelecto, Él sabe, Él entiende, Él tiene una mente, bueno, en sí, una voluntad, intelecto. El intelecto es considerado como por muchos teólogos y filósofos como una de las principales características de ser una persona. La palabra proviene de la palabra latina inteleger, que significa entrescoger, y se refiere a la capacidad de razonar, percibir o entender. Según las Escrituras, Dios posee un intelecto mucho más allá de la comprensión del ser humano. Por nada es más allá que el conocimiento y entendimiento de Dios. Ahora, eso es importante. Quiero que notemos esto en este pasaje, porque eso es importante porque en el siguiente estudio, vamos a ver un pasaje en la Escritura en la cual el Señor Jesús, porque hay algunos que enseñan que Dios y Jesús son el mismo, lo cual es incorrecto, y la Biblia lo demuestra, porque son dos diferentes personas con dos diferentes personalidades, pero a la misma vez la misma esencia, pero a la misma vez el Señor Jesús pidiéndole al Padre por una diferente voluntad que la voluntad de Él. Y la voluntad tiene que ver con la personalidad de la persona, ¿sí? Y eso tenemos que entender, y eso es importante entenderlo para poder nosotros, si hay personas que quieren debatir acerca de que Dios y Jesús son uno, nosotros podemos decir no, esto y esto y lo otro. Por esta razón, son dos personas diferentes, tienen dos personalidades. La Biblia nos lo muestra en este pasaje. En Salmos capítulo 92, versos 5 y 6, la Biblia nos enseña esto acerca del intelecto de Dios. Mire lo que dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundas son tus pensamientos, y el hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Los pensamientos de Dios son más que cualquier hombre. Es más, la Biblia nos dice que la necedad de Dios es mucho más que la sabiduría del hombre. En Romanos 11, 33 a 36, voy a leer este pasaje, 33 a 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dijo a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nadie le dio consejo al Señor. Nadie le enseñó a Él. Nadie ha entendido su mente, ni la entenderá. Según las siguientes escrituras, ¿cómo se describe el intelecto o el entendimiento del hombre en comparación a Dios? Salmos 94:11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. ¿Sabe lo que es vano? Hueco, sin sustancia. La única forma que nosotros podemos ser sabios es por medio de entender la palabra de Dios.
y la inteligencia que nosotros y la sabiduría que podemos nosotros obtener por medio del estudio de su palabra. En Salmo 94:11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. 1 Corintios 3:20. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son ¿qué? Vanos. No se comparan, hermanos, los pensamientos de esos hombres más sabios en esa tierra a los pensamientos del Señor. Es por eso que yo pienso y creo y predico que toda familia, hermanos, toda familia, lo primero que debe de enseñar a sus hijos es la Biblia. Antes que la ciencia dijera que la tierra era redonda, Isaías lo decía claramente. La Biblia es la verdad. En todo lo que habla es la verdad. En el tema que ella toma es la verdad. Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Sí? Los pensamientos del Señor son mucho más altos que los de nosotros. Cuando nosotros oramos, debemos de entender que los pensamientos y los caminos del Señor no son nuestros pensamientos. Cuando oramos, no estamos pidiendo al Señor que cambie su voluntad, sino que, Señor, ayúdame a someterme a tu voluntad. Te pido estas necesidades, pero sabiendo bien que tú tienes una voluntad y tú eres mucho más sabio que yo. Tú sabes por qué las cosas están funcionando como son. Y esto, hermano, nos ayuda a nosotros a entender y a someternos a la voluntad del Señor. Saber bien que sus caminos son mucho más grandes y más vastos que los nuestros. Insondiables son sus pensamientos. 1 Corintios 1:20, ese pasaje que se estaba mencionando. 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 25, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Piénsenlo, medítelo lo que está diciendo ahí. El conocimiento y el entendimiento de Dios es mucho más allá de la comprensión del hombre. Según las Escrituras, ¿cómo puede el infinito Dios comprender, por lo menos en parte, cómo nosotros podemos comprender, por lo menos en parte, las infinitas cosas de Dios? Bueno, solamente tenemos ciertas cosas que podemos entender, ¿no? No podemos entender todo. Pero lo que Él quiere que nosotros entendamos está aquí en la palabra del Señor. La Biblia dice aquí, podemos entenderlo a través del Hijo. Lo leímos hace unos minutos atrás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Por medio del Hijo podemos conocer al Padre. Si nosotros queremos saber cómo Dios es, veamos la vida del Hijo a través del Espíritu Santo. El versículo de 1 Corintios 2:11, la palabra del Señor dice de esta forma: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fíjese lo que declara aquí el versículo: y nosotros hemos recibido el Espíritu, no del mundo, dice, sino del Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Los cristianos tienen el Espíritu de Dios y pueden conocer su voluntad por medio del Hijo. No solamente eso, pero por medio de su palabra. En Salmo 119, 97 al 11. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me he hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Leíamos en el Salmo 119 que hace sabio al sencillo, al que carece de entendimiento.
Nuestros hijos, hermanos, nuestro hogar necesita la Biblia. Necesita ser leída, enseñada a nuestros hijos. ¿Cuánta necedad hay hoy en día, no? Por último, uno de los versículos que muy conocidos, en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Yo no entiendo muchas cosas, pero eso no debe de quitarme el sueño. Mi trabajo y mi tarea es saber lo que dice aquí la Escritura. Según Salmo 139, del 1 al 3, ¿cómo debo vivir? ¿Cuál debe ser nuestra actitud a la luz del infinito conocimiento de Dios? Léalo, abre la Escritura. ¿Cómo debe ser mi actitud? Hay gente que es muy soberbia, ¿no? Piensa que va a abrir la Biblia y va a conocer todo. Oh, no, sí, ya lo conozco, ya lo sé, ya. No tiene necesidad de leerlo ya más. Un hombre que en verdad se encuentra con ese infinito Dios, debemos de tener esa actitud en Salmo 131. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se han enaltecido, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he callado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Jehová, espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. En el verso 2 dice, en verdad que me he comportado, dice, y he callado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. ¿Cómo está un niño destetado? Es decir, que no tiene a su madre para que le dé. Está esperando. Dice que su alma está esperando al Señor. Dice que no ha enaltecido su corazón, ni sus ojos se han sido enaltecidos, pero está como un niño esperando del Señor. Cuando sentamos a Jacob, lo ponemos en una periquera, lo ponemos ahí, y todos vamos a comer, ¿no? Y ahí lo sentamos. Todos estamos en la cocina trayendo los platos, nos sentamos todos, oramos por la comida y todos empezamos a comer. Bueno, Jacob simplemente está esperando que alguien le dé. Tenemos el plato ahí, alguien tiene que dárselo. Y así es la idea de este salmista. Simplemente está esperando del Señor. Y así debemos de ser, hermanos. Delante de este Dios sublime y glorioso, debemos de ser como un niño, esperando que Él nos dé. Dice el versículo aquí que Él no había envanecido su corazón, ni se había exaltado en sus ojos. Si no había sido orgulloso, ni anduvo en grandezas pensando cosas grandes de Él mismo, sino está esperando en el Señor.